Hola, buenos días. Empezamos esta última parte de este webinar dedicado a la prevención del cáncer de mama. Para la ICC es un tema crucial. Los estudios indican que un 40% de los cánceres se podrían evitar con hábitos de vida saludable y queremos conocer qué papel juega la actividad física y la alimentación en el caso de la prevención del cáncer de mama. Así también como conocer las herramientas que nos permiten hacer detección precoz y cuándo y cómo se deben usar esas herramientas. Antes de comenzar, vamos a dar gracias a los patrocinadores que han hecho esta jornada posible. Damos nuestro agradecimiento a Bayer, Janssen, Daiichi Sankyo, AstraZeneca, Novartis, Palex y Technotramic. También agradecer a los patrocinadores del Espacio Activo, Allianz Vending, Fundación VMV Cosmetic Group y Tollens. Y para hablar de este tema tan interesante, contamos con 4 grandes profesionales que ya los tenemos aquí en pantalla. Presentamos y damos la bienvenida al doctor Seguí, jefe del Servicio de Oncología Médica en Part Taulí del Hospital Universitari Sabadell y profesor asociado de Oncología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenido, doctor Seguí. Hola, buenos días. Presentamos también al doctor Espinàs, de la Oficina de Cribado de Cáncer y del Plan Director de Oncología de Cataluña. Bienvenido. Y por último, tenemos también a Herminia García, fisioterapeuta de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en la Junta de Barcelona, y a la Olga, que forma parte del mismo equipo que Herminia, Olga Muñoz, nutricionista en la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Barcelona. Bienvenidas, chicas. Gracias. Y la idea de hacer esta mesa redonda digital, pues sale, ¿no?, de estos datos que son tan significativos y que llaman la atención, ¿no? Que un 40% de los cánceres se podrían evitar con estilos de vida saludable. Y unido a esto, sabemos que cada vez hay más estudios que dicen pues, que la actividad física y la alimentación nos pueden proteger o pueden ser factores protectores, ¿no?, a padecer un cáncer. Y de esto queríamos hablar con el doctor Seguí, que ha hecho un estudio recientemente sobre este tema. Y le queríamos preguntar si realmente es así. ¿El ejercicio nos puede ayudar a prevenir el cáncer de mama? Hola, buenos días. Gracias sobre todo por la invitación. A ver, ¿el ejercicio nos puede ayudar a prevenir el cáncer de mama? Sí. No sé si el 40%. A veces es muy difícil el hacer números en esto, ¿no? Porque, claro, como antes hablábamos antes de conectarnos, no es solo hablar de ejercicio físico, es hablar de estilo de vida, eso se mezcla con nutrición, se mezcla con muchas cosas y, por tanto, el buscar cuántos evitaríamos con ejercicio, con dieta o con las dos cosas es difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que si vemos la evolución epidemiológica del cáncer de mama en una sociedad moderna como la nuestra y hacemos casos a los, no nuestro estudio, miles, cientos de estudios de nutrición y ejercicio, pues probablemente en lo que es el cáncer de mama, entre el 25 y el 30% de cáncer de mama en la actualidad, en un país como el nuestro, tiene una clara relación con dieta, con ejercicio, básicamente con estilo de vida, ¿eh? Yo creo que sí, que podemos decir que para muchos cánceres de mama un ejercicio físico, y evidentemente esto va junto con una nutrición correcta, puede prevenir su aparición y además, como veremos, puede prevenir su reaparición también. Y cuando dice ejercicio físico, ¿a qué tipo de ejercicio se refiere y a qué intensidad de ejercicio? Bueno, eso está bien, ¿no? Hace público en la Sociedad Española hemos hecho un consenso de unas recomendaciones sobre eso, porque ahora hablar de ejercicio físico es muy fácil teóricamente, pero después viene esta pregunta, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cuánto tiempo, no? Y hay una serie de recomendaciones muy clásicas sobre lo de caminar y X tiempo y un sistema complicado de equivalentes metabólicos, pero al final lo que hemos de aconsejar para una persona normal, en una edad normal, en una edad mediana, con una salud normal, es decir, evidentemente con algún achaque según su edad, es un ejercicio físico moderado. Moderado no quiere decir que haya que hacer maratones ni matarse a gimnasio, y regular. Y tal vez la manera fácil de decir eso es algo tan clásico como decir hay que caminar a un paso alto, a un ritmo fuerte, hay que caminar, nosotros decimos, al nivel de ahogo, es decir, que cuando requiere hablar pues no sea tan fácil, o sea, que no hay que ir parándose a mirar lo que hace la gente por la calle ni a mirar escaparates, hay que caminar rapidito
y eso hay que hacerlo pues entre 50 y 60 minutos al día, como mínimo 4 días a la semana, mejor 5 días o mejor 7 y eso, ¿no? Eso o un ejercicio equivalente, que puedes ir en bicicleta unos 30 minutos, que puedes hacer un ejercicio de gimnasio no muy agresivo como puedes hacer zumba o tal, pues también unos 30 a 40 minutos cada día. Siempre queremos separar el ejercicio físico de las labores del día, es decir, corretear mucho, en mi caso por el hospital, en caso de una mujer que esté en su casa por casa, o en la oficina, corretear mucho arriba abajo es cansarse, pero no es ejercicio físico, porque no es regular, porque no es mantenido, porque no necesariamente se hace bien, ¿no? Y evidentemente todo puntúa, pero razonable es recomendar un ejercicio moderado y en función de la edad, eso tiene también sus límites, razonablemente 5 horas a la semana, 4 o 5 horas a la semana. O sea que lo ideal es buscar un espacio y un tiempo para hacer esa actividad física concreta, ¿eh? Varias veces al día. Los oncólogos, en este sentido, vamos más de prevención secundaria, cuando alguien ya tiene un cáncer de mama, pero eso es aplicable y nosotros siempre les decimos que hay que dedicar un tiempo a esto, que hay que ser consciente de que es importante y buscarse esa 40, 50, 60 minutos diarios, hay que combinárselo y es importante porque eso tiene un claro beneficio en salud. Después hablaremos de lo que pasa cuando ya ha llegado el cáncer. Ha hablado también de estilo de vida, incluyendo la alimentación, evidentemente, ¿eh? No únicamente la actividad física. Y aprovechando que tenemos a Olga, que es la nutricionista de la ECC Barcelona, le quería preguntar a ella qué hacemos con la alimentación en situación normal y de salud. ¿Qué hacemos? Sí, al final para prevenir el cáncer lo que ha demostrado es esto. Sobre todo es esto, que el doctor Segui lo decía mucho, es alimentación y ejercicio físico van de la mano. Si hacemos muy bien, que a veces nos obsesionamos mucho con la alimentación y no hacemos ejercicio, no hacemos nada, o sea que tiene que ir conjuntamente y sobre todo esto, seguir las pautas de la dieta mediterránea, que sí que antes lo hacíamos bastante bien, pero sí que ahora se ha modificado mucho y hemos introducido muchos alimentos que no son muy mediterráneos, pero sobre todo esto, seguir una buena alimentación, ejercicio físico y en general un estilo de vida saludable, es decir, tampoco no beber alcohol también va relacionado un poco con la alimentación, pero también es muy, muy importante y sobre todo mantener un buen peso corporal, que es súper importante. Cuando decías seguir la dieta mediterránea, ¿puedes recordar en 4 tips qué es la dieta mediterránea? Sí, sobre todo basar nuestra alimentación en frutas, verduras, cereales integrales, también alimentarnos también y coger un poco la base de fuente proteica, base de las legumbres, que a veces son las grandes olvidadas y son imprescindibles en nuestra alimentación. Y también, pues, intentar pescado, huevos, reducir el consumo de carnes rojas y procesadas. Sobre todo esto, son las bases. Y como decía el doctor Segui, también podríamos añadir a la alimentación, ¿no? De forma continua y que fuera ya una rutina, no por comer verdura o fruta una vez a la semana nos demos por satisfechos, ¿no? De manera continuada. Exacto, sí. Bien, esto está en nuestras manos, ¿no? Llevar un estilo de vida saludable es cuestión de encontrar las fórmulas y las rutinas, ¿no? Aún así, no podemos dejar de vista la importancia de hacer detección precoz y de seguir yendo a hacer nuestras revisiones periódicas para intentar, si tiene que haber un cáncer, que sea la detección lo antes posible, ¿no? Y por eso también tenemos aquí al doctor Espinàs. Hola. Al que le queremos hacer alguna pregunta al respecto, ¿no? Porque a veces también se entra, hay grupos de debate que opinan si hasta qué punto es beneficioso hacer el cribado con mamografía o no hacerlo. ¿Es siempre mejor hacer cribado de cáncer de mama con mamografía? ¿Cómo iría esto? Vamos a ver. En primer, gracias por la invitación a la jornada y para no alargarlo más. Si hablamos del cribado en general, el cribado del cáncer en general puede ser mejor, en algunos casos es mejor y ahora veremos que en cáncer de mama
es uno de los que se ha indicado, pero no siempre lo es, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cribado, la detección precoz, el cribado del cáncer, tiene unos beneficios, que es lo que buscamos, detectar antes, para tratar antes, para aumentar las posibilidades de curación, pero también tiene, como cualquier intervención sanitaria que estamos haciendo, posibles efectos adversos. Algunos de estos efectos adversos son relativamente de menor importancia, los falsos positivos, cuando en una mamografía ven una imagen que requiere estudios adicionales y en algunos casos incluso una biopsia y después se descarta que sea un cáncer. Este es un beneficio en sí mismo. En otros casos, la detección precoz no mejora el pronóstico de la enfermedad porque, desgraciadamente, en algunos casos progresa igualmente o se hubiese curado igualmente. Y el último efecto adverso que quería mencionar aquí es uno que está muy de moda ahora y posiblemente lo habrán oído en la prensa o en medios de comunicación, que es el sobrediagnóstico. Y que es verdad que cuando hacemos detección precoz, cuando hacemos una mamografía, si nos ceñimos en la mamografía, a veces detectamos algunos tumores, un pequeño porcentaje, que son tan pequeños que crecen tan lentamente o no hubiesen crecido porque mantienen un equilibrio, ¿no?, con el cuerpo de la mujer, que si no hubiésemos hecho la mamografía no los hubiésemos detectado. ¿Qué pasa? Que si hacemos la mamografía los detectamos, hoy en día aún no tenemos las herramientas suficientes para decir este lo tratamos y esto no lo tratamos, ¿sí? Y los tenemos que tratar todos. Lo importante, por tanto, es sobre todo el beneficio entre los efectos adversos y el balance entre los beneficios, que es esta mejora de la curación que obtenemos en algunos casos, y los efectos adversos. ¿Y de qué puede variar este balance? ¿Cómo puede en función de qué varía este balance? Pues uno de los factores en los que varía es el riesgo de tener un cáncer. Y si nos ceñimos en el cáncer de mama concretamente, el riesgo de tener un cáncer va ligado a factores como la edad. A mayor edad, mayor riesgo de tener cáncer de mama. O a otros factores como el riesgo de cáncer hereditario, del que seguro que les han hablado en sesiones anteriores, que es uno de los factores más potentes de tener, que representa un pequeño porcentaje de casos, pero que es muy importante. Y hay otros factores que hacen que este balance sea mejor o peor, como son que el tipo de tumor puede ser diferente con la edad, y estamos hablando, ya empezamos a introducir elementos de la recomendación a qué edades. En las edades más jóvenes hay datos que apuntan que los tumores crecen más rápidamente, que tienen unas características biológicas no tan favorables como en las edades más avanzadas, o que el rendimiento de la mamografía puede ser diferente en función de la edad. En las edades más jóvenes, el tejido mamario es más denso y eso hace que la mamografía sea una prueba que tenga un rendimiento inferior que en edades más avanzadas, como son los 60-65 años, ligado con el ciclo hormonal de la menopausia y estos aspectos. O sea, las recomendaciones generales sobre el cribado, ¿cuáles serían? Empezar a hacer mamografías en condiciones normales a partir de... Entonces, la recomendación, si nos fijamos en los organismos que han revisado la evidencia científica, los estudios que han valorado beneficios y efectos adversos y balance de cribados, como son la OMS, la Asociación Internacional de Lucha contra el Cáncer, organismos de los Estados Unidos o Canadá, lo que recomiendan, si nos fijamos en estas revisiones, en estos grupos, las recomendaciones que hacen, para resumir, vemos que todos consideran que entre los 50 y 69 años es recomendado hacer el cribado porque el balance que comentábamos es favorable. Un 20-40% de reducción de la mortalidad por cáncer de mama, y sí que hay efectos adversos, sí que hay un poco de sobrediagnóstico, que es un 10% del cáncer, pero el balance es favorable. De 70 a 74, la mayoría, hay más diversidad en las conclusiones, en las recomendaciones, pero la mayoría lo recomiendan, de estas organizaciones recomiendan el cribado, y es entre los 40 y 49 años donde históricamente y sigue habiendo más cierta discusión. Aunque han confluido mucho las opiniones divergentes que había antes en Estados Unidos y en Europa, que unos decían seguro que sí y otros decían seguro que no. Esto ha cambiado un poco, ¿no? La evidencia del balance favorable no es tan alta, no es tan clara, sobre todo entre los 40 y 44 años. Entre los 45 y 49 años
sí que hay una cierta evidencia de que del balance favorable. Y lo que hoy en día parecen recomendar la mayor parte, no todas, la mayor parte, es que en estas edades, entre los 45 y 49 años, más que hacer un cribado como hacemos con mamografía, que mandamos la carta y hacemos un cribado rutinario, lo que hay que hacer es un cribado más individualizado al estado de la mujer, que tenga en cuenta factores de riesgo que pueda tener, la preferencia de la mujer. Y una vez explicado esto a la mujer, que tome una decisión informada, porque claramente es un poco inferior el balance, es menos favorable que en las mujeres mayores. Entonces, se opta, en general, la recomendación que hace es que sea una decisión individualizada en estos casos. Pues muy interesante y muy clarificadora, su intervención. Muchas gracias. Pues vamos a seguir hablando de este tema tan interesante y empezábamos hablando de los estilos de vida antes de la enfermedad, ¿no? Y cómo podemos hacer esos seguimientos para detectar las cosas a tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando, a pesar de haber hecho esas dos cosas, de tener un estilo de vida saludable y de haber hecho las revisiones periódicas, detectan un cáncer, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor tenemos la imagen histórica de que antes las mujeres, pues a lo mejor cuando pasaban por el tratamiento estaban como más cansadas o tenían efectos secundarios tal vez más agresivos de la quimioterapia, pero esto también ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Y ahora encontramos mujeres que hacen el tratamiento pues con una calidad de vida bastante correcta que les permite mantenerse activas y preocuparse por su salud y seguir haciendo algo de actividad física, que también nos decía el doctor Seguí la importancia de mantenerse activo a pesar de estar en el tratamiento, ¿no? Y con esto queríamos hablar con Olga y Herminia, que son del equipo de la EFC Barcelona. Herminia, ¿qué opinan las organizaciones sobre la práctica de ejercicio durante el tratamiento y una vez ya han finalizado estos? Bueno, las diferentes instituciones, tanto a nivel nacional como, por ejemplo, SEOM, a nivel internacional, ¿no? Como el Colegio Americano de Ejercicio Físico u otras, señalan la importancia, la eficacia y la seguridad del ejercicio físico tanto durante el tratamiento como una vez finalizados estos tratamientos en cáncer de mama, ¿vale? Por supuesto, siempre pues con el consentimiento y valoración previa del equipo médico, ¿vale? De referencia de la persona y adaptando en todo momento las intensidades del ejercicio, el tipo de ejercicio en las diferentes etapas, ¿vale? Y nosotros aquí, pues desde la asociación también remarcamos, bueno, pues la importancia de una primera valoración por un profesional experto, ¿no? Que, bueno, pues que hace una valoración de la condición física, ¿no? de la persona, pues para ver si se ha de hacer, bueno, pues incorporar alguna modificación, alguna adaptación en el tipo de práctica o de intensidad, que entonces va a facilitar, ¿no? Esa adhesión de la persona al plan de ejercicio, de actividad física. Porque hay estudios, se concluye, la evidencia científica concluye sobre el ejercicio físico durante y después del tratamiento del cáncer de mama. A ver, las conclusiones, ¿no? En los últimos años sí que ha habido una creciente investigación, ¿no? En cómo el ejercicio físico junto con la alimentación, ¿no? Como nos decía el doctor Seguí, nos ayuda a tolerar mejor los tratamientos recibidos, ¿no? Lo que las conclusiones no son unas conclusiones contundentes y pues porque hay muchas variables, el tipo de ejercicio, frecuencia de ejercicio, en qué etapas de tratamiento, ¿no? En prehabilitación, durante el tratamiento, ¿no? En una fase de supervivencia. Hay muchas variables, pero sí que en cuanto a ejercicio físico, conclusiones que remarca la evidencia, pues por ejemplo es el papel importante del ejercicio en una mejoría de la condición física de la persona, en la composición corporal, por ejemplo, en un control de la ansiedad, de la angustia que vive la persona, en una disminución o en un control durante el tratamiento y una disminución en fase de supervivencia de la fatiga, de un síntoma que suele ser muy frecuente que acompaña a nuestras pacientes,
y contribuyendo así en una mejoría en cuanto a calidad de vida, ¿no?, de la persona. Que, Herminia, son beneficios muy parecidos a los que podemos conseguir, ¿no?, cuando estamos sanos y hacemos la práctica del deporte. Sí. ¿No? Y como, es bueno, muy interesante. Como explicaba el doctor Seguí, ¿no? Quizás él aquí nos puede, bueno, explicar más, pero sí. Vale. ¿Y os encontráis con pacientes que tienen dificultades para mantenerse activos? Sí. ¿O que tienen resistencias o tienen miedos o preocupaciones de por sí? Sí, justamente, ¿no?, estas preocupaciones o esos miedos, bueno, pues son barreras, ¿no?, para esa adhesión, ¿no?, a mantener una vida más activa durante el tratamiento, como por ejemplo, pues soy demasiado mayor, ¿no?, ya tengo más de 45 o 50, no he hecho ejercicio nunca y ahora es el momento, ¿no?, de ponerme en marcha. Y yo siempre, ¿no?, con Olga, cuando hacemos los talleres, decimos, pues sí, es el momento, ¿no?, nunca es tarde. Siempre, pues esto, ¿no?, pues teniendo una valoración previa, un cómo, no de cualquier manera, sino que, bueno, que en cualquier momento nos podemos poner en marcha. Luego, por ejemplo, dudas, también a veces nos encontramos en consulta, ¿no?, con Olga en cuanto a dudas de, ¿el ejercicio no puede empeorar mi enfermedad? ¿No puede hacer que empeore? Entonces, aquí siempre, bueno, pues ponemos las diapositivas, ¿no?, de las grandes organizaciones, de ese mensaje, ¿no?, de la seguridad y de la eficacia, con unas pautas de ejercicio, pues esto, individualizado, pero progresivo, ¿no?, y moderado. O, por ejemplo, me siento muy cansada, ¿no?, durante la quimio, o después de la radio, o he acabado los tratamientos y continúo sintiendo este cansancio. ¿Cómo me vas a pedir que me mueva más, que me mantenga más activa, ¿no? Entonces, aquí es importante, ¿no?, el explicar ese equilibrio entre mantenernos activos y cierto reposo, ¿no?, pero para cómo nos ayuda ese ejercicio, esa actividad física a disminuir esos niveles de cansancio. Y bueno, y otras situaciones especiales que pueden aparecer, pues por ejemplo, o en la prevención del linfedema, o ha aparecido un linfedema, o tengo una neuropatía periférica, ¿no?, ese adormecimiento en las plantas de los pies, que son síntomas, son situaciones que, bueno, que a la persona le genera pues una cierta, bueno, dudas de decir, vale, sí, ¿no?, todos me dicen que me ponga en marcha, pero ¿cómo lo hago? Y después, ¿qué ejercicio me va bien? ¿Qué ejercicios me van mal? ¿Existen contraindicaciones? ¿No? Es todo esto en lo que los equipos pues, podemos aquí aportar información y seguridad, ¿no?, para adherirse a esa práctica. Si alguien se acercara a la AFC y dijera que necesita ponerse en marcha porque está en tratamiento y que quiere estar un poco más activo, ¿qué le diríamos? Sí. Aquí en la asociación hacemos 2 talleres siempre mensuales, que uno es hablamos de actividad física y nutrición durante el tratamiento y otro que hablamos de después del tratamiento, ¿no? Porque, bueno, pues para dar toda esta información y además, desde finales de 2018 pusimos en marcha un programa que es actividad física y nutrición, en el cual hacemos una valoración previa de los participantes y entrenamos con ellos desde la condición física y desde una alimentación saludable durante 12 semanas, ¿vale? Y aportando pues estrategias, resolviendo dudas, ¿no?, aportando herramientas durante estas 12 semanas para esa adhesión pues a unos hábitos de vida más saludables e controlando pues al año, 2 años, si se están manteniendo estos hábitos o si tenemos que aportar, pues bueno, nuevas herramientas o estrategias diferentes, ¿no? Porque a veces empezamos a trabajar y cuando empezamos a trabajar ya no tengo tiempo, ¿no? Se incluye ahí otra barrera a la que le tenemos que dar salida. Pues si hay unos profesionales que me pueden apoyar, que están ahí para aportarme soluciones, ¿no?, pues es más fácil que esa adhesión a estos hábitos se mantenga en el tiempo, que es lo que queremos, que se mantengan. O sea, que hacéis ese acompañamiento inicial para que después las rutinas se establezcan y las personas puedan seguir funcionando sin el acompañamiento ya profesional, ¿no? Sí, damos
es ese momento, ¿no?, que hablan a veces en la literatura, ¿no?, de decir, ese momento de aprendizaje es aprender ese momento, coger ese momento para dar ahí el máximo estímulo a la persona y empoderarle con todas estas herramientas para que se mantenga en estos hábitos de vida saludable. Muy bien. Como veníamos diciendo desde el principio, la actividad física no puede ir sola y siempre va de la mano de una buena alimentación, ¿no? Entonces, ahora me gustaría hablar con Olga y le preguntaría qué papel juega la alimentación cuando hay tratamientos oncológicos por el medio. ¿También nos puede ayudar, como la actividad física, a mejorar esos síntomas o esos efectos secundarios? Sí, por supuesto. Actualmente sabemos esto, que tanto la alimentación, y me repito, pues que es muy importante el ir conjuntamente alimentación y ejercicio físico, sí que es muy importante y es esencial para cualquier tratamiento oncológico para tolerar mejor los tratamientos. Es decir, que si estamos fuertes, que si tenemos un buen estado nutricional, toleraremos mejor los tratamientos recibidos y así también evitaremos tener tantos efectos secundarios. Pero es esto, sobre todo lo más importante es tener un buen estado nutricional y nunca podremos decir que la alimentación curará el cáncer, sino que al final es tolerar mejor los tratamientos. ¿Qué tipos de alimentación ha de seguir alguien que está ya en la fase de enfermedad? Durante y después de los tratamientos. Tanto durante como después del tratamiento oncológico, lo que se recomienda es seguir una dieta saludable basada en las pautas de la dieta mediterránea. No tenemos ni que seguir unas dietas extrañas ni dietas estrictas, ni eliminar ni restringir grupos de alimentos. Al final es esto, lo más importante es tener un buen estado nutricional, seguir con nuestra alimentación, pero en el caso que haya hábitos que veamos que no son del todo saludables, pues entonces podemos ir cambiando de hábitos, pero sobre todo es esto, no obsesionarse, no pensar que al final la alimentación lo es todo, ¿no? Lo que más importa es el tratamiento y lo que haremos desde la actividad física y la nutrición es acompañar durante este tratamiento y para mejorar y tolerar mejor los tratamientos. Sí que si aparecen algunos efectos secundarios de los tratamientos, que podamos hacer algo desde la alimentación, como disminuirlos un poco o intentar adaptar la alimentación, pero eso sí, con un profesional sanitario o un dietista nutricionista que pueda adaptar esta alimentación e intentar pues disminuir estos efectos secundarios para mejorar la tolerancia. Pero al final es esto, no solo por el hecho de tener un cáncer debemos seguir una dieta, que a veces es esto, que a veces hay el mito o hay la información que no está basada en la evidencia, que al final hay mucha gente que piensa que por tener un cáncer debemos seguir una dieta o una alimentación específica, ¿no? Al final debemos seguir una alimentación saludable que cubra todas las necesidades y sobre todo esto, que nos permita tener un buen estado nutricional y sobre todo intentar mantener la masa muscular durante el tratamiento, que eso es complicado. Claro, Herminia nos decía que muchas personas se encuentran con barreras o con resistencias, ¿no?, a mantenerse activo durante la enfermedad. No sé si en cuanto a alimentación también pasa, hay gente que se encuentra con obstáculos. Sí, nos encontramos con dos perfiles en cuanto a alimentación. Nos encontramos con diferentes límites y poca gente está en el medio en el que lo que decía, que lo mejor es tener nuestra nutricional y sin obsesionarse. Sí que nos encontramos con muchísima desinformación. Muchas veces viene porque desde a nivel hospitalario no se ofrece mucha información a nivel nutricional. Sí que si hubiera un papel del dietista nutricionista en el equipo oncológico sería ideal porque al final desde el diagnóstico informaría, cuidado con las fuentes, cuidado, no te metas cuidado con lo que te dicen, informar un poco, pero al final es esto, que como no hay suficiente información a nivel hospitalario, a nivel médico de alimentación, corremos el riesgo de que la gente tiene la necesidad de buscan en Internet y después surgen muchos mitos y corremos el riesgo de que se meta en Internet y puede ser que en Internet haya información que sea veraz y que se ponga en una buena página web y que esté contrastada, pero también corremos el riesgo de que se ponga en una página web que no sea muy científica y que no tenga ninguna evidencia detrás
y que empiece a eliminar grupos de alimentos o que empiece a seguir dietas muy, muy, muy restrictivas, que al final todas estas dietas y productos milagrosos lo que hace, o restringir grupos de alimentos, lo que hace es que disminuyamos tanto nuestro estado nutricional y disminuimos tanto de peso que al final no toleremos tan bien los tratamientos y sobre todo que empeoren nuestra calidad de vida. O sea que el consejo sería siempre acudir a un profesional que nos pueda aconsejar, ¿no? Están llegando preguntas por el chat, para todos, me parece. Les voy a dar paso, ¿vale? Una de las preguntas es, buenos días, ¿podríamos tener un ejemplo de comida saludable? ¿Qué debería aportar? ¿Qué cantidades? En condiciones normales, entiendo. Bueno, al final lo ideal es seguir lo que decimos en pautas generales, una dieta mediterránea, una dieta saludable, pero sí que en cuanto a cantidades y todo, sobre todo pensar que al final lo más importante es basar nuestra alimentación en frutas y verduras, que muchas veces no la hacemos, pero en cantidades concretas y todo, esto sí que es adaptar según la persona, si es hombre, si es mujer, entonces sí que en este caso adaptar. Pero alimentación en general es esto, basar nuestra alimentación en frutas y verduras, sobre todo el papel de las legumbres, que son las grandes olvidadas y aparte nos aportan mucha proteína, muy importante durante el tratamiento también, y nos aporta, y aparte es muy económico, que durante este periodo también es muy importante. Y sobre todo esto, reducir el consumo de carnes rojas, priorizar también carnes blancas, pescado, huevos. Es decir, que es que al final es esto, no obsesionarse, no seguir una alimentación concreta, sino que intentar mejorar los hábitos que ya teníamos, pero sin llegar al límite de obsesionarse y pensar que la alimentación lo es todo, porque no lo es. Y nos trasladan de nuevo hacia el cribado, el doctor Espinàs, con una pregunta que dice, ¿existe evidencia científica acerca de la recomendación de cribar a las mujeres de cáncer de mama antes de los 50? Bueno, ya lo ha comentado un poco. Sí. Los estudios que hay no son tan concluyentes, es decir, nos enseñan que el balance entre los beneficios y efectos adversos no son tan favorables. Sobre todo de 45 a 49, una reciente revisión de expertos de la Comisión Europea en este grupo de edad recomienda que sea una decisión informada y individualizada a cada mujer. Aprovecho esta pregunta para hacer una precisión que yo estaba hablando en todos los casos de mujeres que tienen un riesgo poblacional. Las mujeres que tienen un riesgo elevado por cáncer familiar, hereditario, etcétera, etcétera, tienen que seguir unas recomendaciones específicas diferentes que empiezan muchas veces antes en la edad, y aquí entraría una parte de esta individualización con pruebas que pueden ser diferentes y frecuencias que pueden ser diferentes. Es decir, por debajo de los 50 años, en la población normal de riesgo, claro, de riesgo poblacional, haríamos esta recomendación. Una decisión individualizada. Creo que ha quedado muy claro. Sí. Y hay una pregunta también para el doctor Seguí. Y dice, ¿qué opinan los servicios de oncología acerca de la actividad física durante los tratamientos oncológicos? ¿Los oncólogos lo recomiendan? Los oncólogos lo recomendamos vivamente, ¿no? Es decir, yo creo que nos hemos convertido en unos médicos pesados que lo primero que le dicen a la señora es que se tiene que comprar zapatillas de deporte y bajar el peso, con lo cual pues llega un momento en que nos empiezan a mirar mal porque tenemos la sensación de que siempre les llamamos gordas y vagas, ¿no? Somos muy pesados, yo creo que hace unos años que somos muy pesados en esto y lo recomendamos. Sí que es verdad, y antes Olga hablaba de la falta de nutricionistas en los servicios y evidentemente no hay especialistas en ejercicio físico. Pues que nuestro sistema da para lo que da y la escala de valores, como diría, la escala de qué se valora en un hospital, pues no es la que decimos siempre los clínicos o los técnicos, ¿no? Pero somos muy pesados recomendando ejercicio físico al nivel de la saciedad. Sí que es verdad que hemos de ser muy conscientes de las limitaciones y, como decía antes Herminia, pues cuando le dices a alguien de 60 años, señora, es el momento de empezar a caminar, dice, uy, no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora. Claro. Cuando le dices a alguien, uy, señora, es el momento de empezar a pensar
en esos kilos de más, dice, uy, pero si yo creo que como cabe en una mano. Sí, estamos muy acostumbrados a que para buena parte de la sociedad, cuando les hablamos de profundizar, entre comillas, con ejercicio y dieta, nos miran como bichos raros, ¿no? Y de hecho, cuando miramos las estadísticas del caso que nos hacen, no la población general, sino los pacientes, va poco más allá del 20-25% de cambio de estilo de vida, ¿no? Con lo cual, hay que ser conscientes de nuestro impacto, pero eso no quita que sea muy, muy importante recomendar ejercicio, recomendar dieta correcta, siendo conscientes de que no tenemos una estructura sanitaria hospitalaria que nos permita facilitar eso. Pero sí que ahí cabe, ¿no?, la coordinación con entidades como la Asociación Española contra el Cáncer, que ofrece estos servicios, ¿no? Estaría bien también que todos conociéramos los servicios para poder derivar a los pacientes, ¿no? Sería ideal. Lo pones a pelo. Estaríamos de acuerdo. Ya sabéis que es verdad que el sistema sanitario llega donde llega, ¿no? Después las entidades como la nuestra y como muchas más estamos para complementar, evidentemente, ¿no? Sí, seguro, es decir, nuestra voluntad es sin duda incorporar eso, claro. Pero eso también, por ejemplo, lo van los cardiólogos con sus recuperaciones post-infarto, claro. Y tampoco lo hemos conseguido de una manera fácil, excepto en sitios muy concretos, ¿no? Pero que los oncólogos de mama estamos muy convencidos, y ya lo sabéis, que trabajamos mucho con ejercicio físico oncológico porque sabemos que es trascendente. Y ahora hay otra pregunta que yo creo que, bueno, no sé, a ver, va para Herminia, sí. ¿Qué ejercicios son más adecuados si se ha sufrido un cáncer de mama y si se tiene un linfedema? A ver, en cuanto al linfedema, es una de las grandes barreras, ¿no?, que encontramos a veces porque históricamente, cuando se hacía la prevención del linfedema, los fisios, ¿no?, o los médicos rehabilitadores, cuando nos encargamos de hacer la prevención del linfedema, no se le decía a la paciente, olvídate de hacer esfuerzos, no cojas pesos, y en cambio ahora los estudios en ejercicio físico lo que nos dice es que sí que podemos hacer un entrenamiento de ejercicio de fuerza, ¿vale? De resistencia, de fuerza. La historia está en el cómo, ¿no? Es en una manera progresiva, guiada. Entonces, en el caso de una paciente con linfedema, pues aquí sería pues el PAC que siempre decimos de una actividad aeróbica moderada, que nos explicaba bien el doctor Seguí, ¿no?, al inicio, más los ejercicios de fuerza muscular y de flexibilidad. Entonces, en este caso, en fuerza muscular, pues bueno, es ir guiando esa progresión, ¿vale?, ascendente, de manera suave, de manera progresiva y monitorizando, ¿no?, el volumen de la extremidad. Pero en cualquier caso no es una contraindicación, ¿no?, la actividad, cosa que antes, ¿no?, sí que había ese cierto miedo, ¿no?, de decir, bueno, ahora ya no vas a poder hacer más ejercicios de fuerza, de músculos, sobre todo a nivel de la extremidad afecta, ¿no?, ya sea de miembro inferior o miembro superior. Y ahora sabemos que, bueno, que lo importante en ese control, en esa prevención, es el control del peso, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues la alimentación y mantenernos activos es súper importante, súper importante. Pues creo que hemos completado muy bien. Creo que hemos dado el mensaje que queríamos transmitir, ¿no?, que era la importancia del estilo de vida y la importancia de acudir al médico, de hacer los cribados necesarios para la máxima prevención posible, ¿no? Os agradezco la participación, pero antes de acabar, me gustaría que cada uno de vosotros me lanzara un tip, la idea principal con la que quiere que se queden nuestros participantes que nos están viendo. Empezaré yo porque antes he empezado. Creo que el tip aquí importante para la sociedad en general y para las mujeres que tienen cáncer de mama es el estilo de vida importa mucho. No quiero decir que es tan importante como el tratamiento, pero probablemente sea más importante que algunos tratamientos el mantener un ejercicio de vida adecuado a la situación.
Mi comentario final estaría relacionado con los tiempos que vivimos con el COVID, en el sentido, en España, los programas públicos de cribado empiezan a los 50 años hasta los 69, es la estrategia en cáncer ha definido este tramo, y durante el mes de marzo, en la mayor parte de las comunidades autónomas, casi todas, separaron los programas de cribado por el colapso del sistema sanitario. Se han reiniciado a partir de mayo-junio y ahora en la mayoría de programas a enviar las invitaciones a las mujeres. Es importante que cuando reciban estas invitaciones se las miren con cariño, valoren y participen. Hemos tomado los programas, las unidades radiológicas han tomado las medidas para evitar la posible transmisión del coronavirus durante la realización de la mamografía, es decir, que es un entorno seguro y es importante que no tengan miedo a participar por este motivo. De la misma manera, ante cualquier sospecha, síntoma, molestia que tengan, que consulten con el profesional sanitario. No tiene que ver con el cribado, pero es uno de los problemas que hemos visto en nuestro tiempo, que retrasan la consulta por miedo a ir a los servicios sanitarios. Que no tengan miedo, que consulten, primero será telefónicamente y decidirán si hay que visitarlas o no. Gracias. Herminia. Bueno, el mío es conciso, ponte en marcha, ¿vale? Ponte en marcha y sobre todo en cualquier momento, como decía ahora el doctor Espinas, ahora confinamiento en casa, pues es un buen momento, ¿vale? Para aumentar nuestros niveles de actividad física, sobre todo a pedir información a vuestros equipos médicos de referencia sobre cómo mantenernos más activos, pues a veces os pueden derivar hacia nosotros, ¿no? O aportar otras herramientas, pero con esta reunión de hoy no os hemos motivado, no esperéis, poneros en marcha. ¿Y Olga? Bueno, sobre todo que seguir una alimentación saludable basada en la dieta mediterránea, intentar ser críticos con la información que nos rodea y saber que no toda la información que hay en Internet es veraz, intentar pues, ser críticos y saber, también hago un poco de saber que también en la ICC ofrecemos charlas y talleres que mensualmente vamos repitiendo, que a partir de ahora los haremos online, o sea que está abierto a todo el mundo y desde casa también podéis acceder y que van dirigidos a esto. De hecho, por ejemplo, este jueves hacemos uno de alimentación y ejercicio físico después del tratamiento, la semana que viene uno de mitos y creencias sobre alimentación y cáncer. Es decir, vamos haciendo muchos talleres que os podéis inscribir a través de la web de aicc.es, sede Barcelona. Y son muchos talleres que os darán más información sobre todo esto, para daros las herramientas para intentar seguir un estilo de vida saludable sin obsesionarse ni caer en mitos, creencias, superalimentos, ni nada de esto. Pues hasta aquí. Muchas gracias de nuevo al doctor Seguí, al doctor Espinas, a Herminia, a Olga, por vuestra participación. Ha sido realmente interesante, lo habéis puesto muy fácil y hemos de seguir hablando de prevención. Hasta aquí damos por terminado este último webinar de este ciclo. Gracias. Gracias.